Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Títulos Valores. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Hernando Montoya, quien nos va a exponer el tema de las cláusulas especiales de los títulos valores. El doctor Hernando Montoya es especialista en Derecho Societario, Títulos Valores, Mercado de Valores, Contratación Mercantil Moderna, Derecho de la Competencia y Derecho Concursal. Es profesor de Derecho Mercantil de las Universidades de San Martín de Porres, Pontificia Universidad Católica y Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, es miembro de las comisiones encargadas de redactar la Ley General de Sociedades y la Ley de Títulos Valores, miembro de comisiones de procesos concursales y de protección al consumidor de Indecopi, miembro y expresidente del Tribunal Administrativo y ex CONACEP, es presidente de la Sala Especializada en Protección al Consumidor. Doctor Hernando Montoya, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de títulos valores. Estamos muy agradecidos por ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Les doy el uso de la palabra, doctor, para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Primero, mi agradecimiento a Bill Oyer por esta invitación que se me ha hecho para exponer un tema específico, que el tema es las cláusulas especiales en los títulos valores. Voy a ver si es que puedo compartir pantalla, si no, no. A ver, ¿se ve la pantalla? No. ¿Sí? Sí, doctor, sí. Sí se ve, ¿verdad? Estamos bien, entonces. Bueno, el tema de hoy día es las cláusulas especiales en los títulos valores. La pregunta es, ¿esto se incorpora en la nueva ley de títulos valores? La respuesta es sí. Se incorporó y se creó la sección tercera del libro primero de títulos valores para incorporarse en esta sección tercera lo que vendrían a ser las cláusulas especiales que se pueden incorporar en los títulos valores. Antes de esta ley, ¿era posible incorporar cláusulas especiales? La respuesta era no estaba regulado en esta forma, sin embargo se dieron leyes particulares, en especial modificaciones a la ley de títulos valores para permitir lo que era, por ejemplo, el pago en moneda extranjera y el pago para mantener el valor de la moneda en el tiempo. A raíz precisamente del proceso inflacionario del año 85, se vio por conveniente introducir ciertas reformas en la ley de títulos valores de ese entonces para permitir pues de que si uno se comprometía en moneda extranjera, podría exigir que se le pague la misma moneda extranjera, porque recuerden ustedes que el tipo de cambio cambiaba mucho y una obligación concertada en INTIS el día de mañana se veía pues completamente disminuida y por tanto también se permitió mantener el valor de la moneda con los reajustes que había que hacer. Eran, por ejemplo, las dos principales preocupaciones que tuvo el legislador antes de esta reforma del año 2000. Ya se introdujeron ciertas cláusulas permisivas para colocarlas en los títulos valores. Y lo que hizo la Comisión de Títulos Valores al momento de regular estas cláusulas especiales era recolectarlas, incrementarlas con aquellas otras posiciones que se mantenían en la ley e incorporarlas. Tenemos entonces, el principio general es que en los títulos valores no se admiten condiciones, salvo las señaladas en la ley. No se admiten condiciones, ¿por qué? Porque la ley regula las condiciones. Así tenemos el artículo 118, dice qué es lo que debe contener la letra de cambio. El artículo 158, qué es lo que debe contener un pagaré. Requisitos esenciales. El artículo 173 y 174, qué es lo que debe contener un cheque. Es decir, se precisa cuál es la nominación, se precisa cuáles son los requisitos de contenido. Es los señalados en la ley. ¿Puedo yo tener libertad de poner cualquier otro requisito? No tienes libertad, por lo menos, ¿por qué? Porque la ley lo que hace es califica este título de valor como un título ejecutivo en la medida que contenga los requisitos establecidos en la ley. Acuérdense ustedes, el artículo primero, si mal no recuerdo, de la ley te dice, señores, los títulos de valores se rigen por su contenido y en función de eso serán válidos como títulos de valores. Si faltare alguno de los requisitos esenciales
que establece esta ley, te dice esa norma, el artículo primero, te dice, ya no tienes título de valor como acción cambiaria, ya no es título de valor propiamente dicho. Y entonces la pregunta es, ¿y qué es? Es un documento que puede mostrar la existencia de una obligación, pero ya no lo calificas como un título de valor con título de valor. Entonces, lo que quiere la ley de títulos de valores, es plasmar en un documento las reglas de contenido y las reglas esenciales y requisitos esenciales de contenido en la norma. Y eso es un poco lo que contiene la obligación. Y por tanto, derivamos de ese principio a las cláusulas especiales para decir, ok, si tú me exiges que haya un requisito de contenido, ¿cuál es el requisito de contenido de estas cláusulas especiales? Y la sección tercera dice, son los que yo diga que son la ley o lo que te permita por esta ley incorporarlos. Entonces hay otros requisitos que puede incorporar. Veamos. El artículo 48 te dice, en los títulos valores, cualquiera que fuere su forma y circulación. Entonces, vamos a ver, cualquiera que fuera su forma de circulación. ¿Cuáles son las formas de circulación? Ya lo han visto ustedes. Es títulos a la orden. Los títulos de orden se transmiten por endoso. Los títulos al portador se transmiten de mano en mano, con la cláusula de portador. Y los títulos nominativos, que se transmiten por cesión de derechos. Que los efectos son distintos. Un título endosado, un título a la orden endosado, y un título nominativo cedido, no endosado, cedido, tienen efectos distintos. Por ejemplo, el título valor a la orden, endosado, hace al endosante, lo hace responsable solidariamente del contenido del título. El primer efecto es que el que endosa el título valor a la orden está responsabilizándose por el pago del título en forma solidaria y debe pagarlo. Y si es que estamos hablando ya no del endoso de un título de orden, sino estamos hablando de la cesión de un título nominativo en su condición de título nominativo, lo que estamos hablando es quien cede un título nominativo no se responsabiliza solidariamente con el pago del título, se responsabiliza por la existencia de la obligación al momento de la cesión. Si después no se paga el título, no se solidariza con el pago del título. Solamente se compromete a que al momento que hizo la cesión existía la obligación. Esa es la diferencia en esa transmisión de los títulos valores de acuerdo a su forma de circulación. Bueno, lo que dice la norma dice cualquiera que fuera su forma de circulación puede incorporarse estas cláusulas especiales. Dice, podría incluirse cláusulas especiales que se señalan en esta sección. Dice, además, y aquí viene el corolario, dice, sin perjuicio de otras, entiendo, de otras cláusulas especiales, o de otras cláusulas, debo entender, porque dice, sin perjuicio de otras contenidas en esta ley y demás disposiciones legales. Claro, yo no tengo un parámetro de las demás disposiciones legales. Lo que sí tengo es un parámetro de las contenidas en esta ley. Y yo podría decir, oiga, las cláusulas especiales están en esta ley, están en la sección tercera. Son, si mal no recuerdo, a ver si las podemos ver de una vez, son estas. La cláusula de prórroga, la cláusula de pago de moneda extranjera, pago de intereses, liberación de protesto, con cargo bancario, venta extrajudicial y sometimiento a leyes especiales. Son 7 cláusulas especiales. Ok, está claro entonces que estas son las cláusulas especiales que yo puedo tener en un título de valor, las que están contenidas en esta ley. Esas son las contenidas. Pero dice, de otras contenidas en esta ley y demás disposiciones legales. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿es posible que yo pueda incorporar una cláusula especial que no sea una de las 7 reguladas en esta ley, sino algo que me inspira que yo pueda hacerlo? Y yo digo, sí es posible. Bueno, pero ¿y qué se necesita para poder hacerlo legalmente? Porque pues, el doctor Montoya dice que las cláusulas o el contenido del título está determinado por la ley. Y acá es un poco lo que se te ocurra, ¿puedes ponerlo? No, no es lo que se te ocurra. Es lo que está expuesto en la ley. Por ejemplo, el artículo 6 de la ley te habla de las firmas y el documento oficial de identidad de las personas que firman el título. El FOTI dice, los títulos de valores, además de la firma autógrafa,
pueden usarse medios gráficos, mecánicos, electrónicos para la emisión, aceptación, garantía o transferencia. Es decir, además de la firma autógrafa, o sea, en los titulares tiene que haber firma autógrafa. Porque además de eso, ten tú otras medidas de seguridad, pero firma autógrafa hay de todas maneras. Sin embargo, observen ustedes, el numeral 6.2 te dice, previo acuerdo expreso, y ahí viene la cláusula especial que está permitida por esta ley. Dice, previo acuerdo expreso entre el obligado principal y las partes intervinientes o haberse así establecido como condición de la emisión. La firma autógrafa en el título puede ser sustituida, sea por firma impresa en la aceptación, garantía de transferencia, firma digitalizada. Entonces, bajo esta premisa, sí es posible que yo pueda poner una cláusula especial creada por ley, pero no está dentro de las 7 famosas reguladas, una que diga el presente título será suscrito con firma digitalizada por los giradores. Y lo vemos a cada rato, en estas ventas de terrenos, letras que se firman, vemos que está la firma digitalizada y está la cláusula puesta. La cláusula debe estar inserta en el mismo título o en hoja adherida a él. Es lo que habla el artículo 4. O sea, en el mismo título. Entonces, sí es posible que nosotros podamos incorporar otras cláusulas especiales que la ley me lo permita hacer. Ya vimos este caso. Además, bueno, eso es lo que decía, ¿no? Además de estas cláusulas, de esta sección, podrán cobrarse otras que no impida la ley, debiendo constar en el mismo título para sufrir efectos cambiarios. ¿Ok? Este es el principio de literalidad, debe estar en el mismo título o valor. El principio de literalidad te dice, el texto del documento determina los alcances y modalidad de los derechos y obligaciones contenidos en ese título o en un caso en la hoja adherida a él. Debo yo tener la extensión del título, la extensión del derecho y de contenido en el mismo título o valor. No me alcanza, doctor, porque es muy grande o es muy pequeño el título que usted me están dando. Pégale una hoja con papel, pégale a través y firma a través del pegamento. Une las hojas para que haya lo que se llama la unicidad del título. Es un solo título. Le agregamos en hojaría. La ley te dice, el primero que utilice la hoja adherida deberá firmar en modo tal que comprenda dicha hoja y el documento al que se adhiere. Dar una continuidad. Vemos nosotros entonces la importancia del principio de literalidad en los títulos valores. Lo vemos una vez más con ese artículo 4 y lo vemos una vez más en la parte de los requisitos de contenido de la ley de títulos valores cuando habla de las cláusulas especiales. ¿Cuáles son los requisitos que pide la ley para que existan las cláusulas especiales? Que son 7, que ya la hemos visto, pero lo repetiremos. Pero te dice, en primer lugar, debe constar la cláusula especial expresamente en cualquier lugar del documento o en hoja de vida. Eso ya lo acabamos de ver. En el caso de valores con representación por anotaciones en cuenta, los pactos y cláusulas especiales deben constar en el registro respectivo, cabal. Se registrará en cabal la cláusula especial. La ley no prohíbe concertar otras cláusulas en la medida que no sean contrarias a la ley. Lo acabamos de ver. Las cláusulas especiales deben estar, y aquí viene la parte importante, las cláusulas especiales deben estar impresas en el documento, con lo cual no hay duda. Con lo cual no hay duda, fuiste a la imprenta y la imprenta incorporó tales cláusulas especiales, están impresas en el documento. Perfecto, eso es válido, está impresa. No hay duda de que eso es lo que va a regir. Pero también puede suceder que vas a compras en la imprenta, compras en el bazar, la letra de cambio y esa letra de cambio de compras no tiene ninguna cláusula especial. ¿Por qué? Porque debe tener el consentimiento de la persona, a ver qué cláusulas puede agregar, y la persona agregará las cláusulas. Entonces te dice, en esos casos, te dice debe estar refrendada, o sea,
agregas en puño y letra o a máquina, como quieras, agregas, no está impreso de origen. Por tanto, agregas la cláusula y con la firma del obligado que las admite en el caso de haber sido incorporadas en forma manuscrita. Es decir, se agrega la cláusula y la firma del obligado, quien se compromete con el tenedor. No, el tenedor del título no está obligado a firmar. El que la tiene que firmar es quien se compromete. Cláusula de prórroga, admites la prórroga, una prórroga sin su consentimiento o consentimiento preestablecido, firma diciendo sí, quiero la cláusula de prórroga. Está admitiendo la prórroga con el refrendo, firmando. Si aparece ya impresa la cláusula, olvídate, no tienes que refrendar nada, simplemente ya está impreso. Al momento de aceptar la obligación, firmar como aceptante, estás aceptando ese tenor de esa cláusula. El tenedor, como decimos, no requiere firmarlas. El tenedor solo podrá prorrogar a fecha fija y por el mismo importe original del título de valor. Esto en realidad es una condición que va para la cláusula de prórroga, no tanto requisitos esenciales para todos los casos, sino es un requisito respecto a la prórroga, y te dice, mira, cuando trate de prorrogar, solo podrás prorrogar la fecha a fecha fija. ¿Es que hay otra fecha, doctor? Sí. Acuérdate, hay documentos que se pueden girar a la vista, a días de vista, a días de aceptación, a fecha fija. Lo que te está diciendo es, bueno, si tienes un documento que lo has ah, ah, firmado a 30 días de aceptación, puedes prorrogarlo, pero la prórroga tiene que ser a fecha fija. Veamos pues las cláusulas, son cláusulas de prórroga, pago de moneda extranjera, sobre el pago de intereses y mantenimiento del valor de la moneda, la cláusula de liberación del protesto, la cláusula con cargo en cuenta bancaria, la cláusula de venta extrajudicial y la cláusula de sometimiento a leyes y tribunales. Estas son las cláusulas especiales que están detalladas en la ley de títulos de valores y que son las que se pueden incorporar en los títulos de valor. Veamos pues la cláusula de prórroga contenida en el artículo 49. ¿Por qué se da la cláusula de prórroga? ¿Cuál es la practicidad de la cláusula de prórroga? La cláusula de prórroga se da ¿por qué? Porque existía y existe en la actual ley, pero en la anterior también existía lo que era la reaceptación de la letra K. ¿Qué era la reaceptación? Volver a aceptar las condiciones del título, pero con diferentes condiciones en cuanto a plazo. Volvemos a aceptar la letra. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Si venía una persona y te decía, su letra ha vencido, señor Montoya, tiene que pagarla. Y yo decía, no, yo no puedo pagarla. Pero mire usted, le voy a pagar los intereses corridos y el cuota capital seguirá vigente, lo anota usted en la letra y me pone un nuevo plazo. Prorroga el plazo de vencimiento por 30 días más. De los 30 días espero tener la plata y pagar. Y usted me acepta. Ese es reaceptar la letra y entonces estás poniendo una nueva fecha de vencimiento, se puede decir. ¿Y cuál es el efecto? Como hasta ahora lo es, y no tengo cláusula de prórroga, y hago una reaceptación que está contenida en el artículo 139 de la Ley de Títulos de Valores, el efecto es que la persona que suscribe esa prórroga, o sea, que acepta y desea pagar fecha posterior, se obliga al pago. Pero si es que hubiesen garantes, fiadores, avalistas de la letra, esas personas no se obligan a mantener la garantía. Y entonces tienen que volver a firmar. Así como yo firmo con una nueva fecha, ellos también tienen que volver a firmar. Doctor Montoya, y si no quieren firmar, tendrás que tomar una decisión, o Montoya o los avalistas. Si tú consideras que Montoya es muy importante, ok, renuévale, pues, y Montoya te va a pagar porque tiene patrimonio. Pero si consideras que Montoya no tiene patrimonio y que en realidad el que tiene patrimonio y puede pagar es el avalista, entonces te interesa que el avalista firme. Doctor, y si el avalista no quiere firmar, entonces no le podrás postergar el vencimiento a Montoya. Cóbrale pues de una vez, porque en esa forma, si no paga Montoya, paga el avalista.
el mensaje era, si estás hablando de una reaceptación, entonces tienen que volver a firmar todas las personas para ir obligados. Esa era la forma como te trata la ley actual, en el 139, cuando no hay cláusula de prórroga. Y cómo te trataba la ley anterior, donde no había cláusula de prórroga, pero había la reaceptación. Entonces lo que quieren ahora es decir, no, no, vamos a permitir la prórroga automática. Vamos a poner una cláusula que desde el principio la persona se compromete a pagar y admite que el tenedor pueda postergar el plazo a sola voluntad del tenedor. Y entonces, en este caso, si hay una cláusula de prórroga, el título vence, el señor Montoya tiene que pagar, el señor Montoya no tiene dinero, pero ya firmó la cláusula de prórroga, el tenedor puede decir, bueno, ok, yo voy a permitir que este título se prorrogue por 60 días más. Pondrá prorrogado por 60 días más, lo firmará para dar la aceptación de que está diciendo por 60 días y eso va a ser admitido. ¿Por qué? Porque Montoya desde un inicio aceptó esa prórroga automática. ¿Ok? Entonces, esa es la razón de ser de por qué se incorporan las cláusulas de prórroga. Son cláusulas de prórroga sin intervención del obligado, o sea, se prorroga sin que el obligado intervenga. Y el obligado, al momento de firmar el título, lo firmó estando la cláusula de prórroga, la aceptó. Por tanto, el tenedor lo puede variar los vencimientos a su sola voluntad. Permite que el plazo de vencimiento de los distintos valores pueda prorrogarse en la fecha de vencimiento o después de la fecha de vencimiento. Entonces, la pregunta que le llama la atención es, oiga, ¿cómo que la fecha de vencimiento? Sí, la fecha de vencimiento. ¿Y qué pasa si es que pasa la fecha de vencimiento? No, no, la ley dice que también se puede. Entonces, tenga usted cuidado. Porque se puede, claro que se puede, pero cuide usted que no haya transcurrido el plazo del protesto, si el título está sujeto a protesto, o el plazo de la prescripción, si el título está sujeto a, a una acción cambiaria y hay prescripción. Entonces, si bien es cierto, puede hacerse después de que haya vencido el título, nunca antes, o no deberá hacerse si es que el título ha sido protestado o han pasado los días para el protesto y se perdió la oportunidad de protestar. Ahí ya no se puede. Que eso pasaba pues con el caso de la reaceptación. En el caso de la reaceptación igualmente, ¿qué es lo que pasaba si es que el título vencía y uno decía, ¿hasta cuándo puede pedirse que vuelva a suscribir por el nuevo plazo? Entonces era bueno hasta que haya vencido el plazo para el protesto. En ese caso eran 8 días en la ley anterior, 8 días para protestar. Y ese era el margen de permisión que había para hacer el protesto. La actual ley es más permisiva, porque la actual ley te habla de la prórroga sin intervención y te dice en la fecha de vencimiento o después de él. Cuando es después de la fecha de vencimiento, tendrás que decir, bueno, ¿cuántos días tenías para el protesto? 15 días. Ok, tienes que hacerlo antes de que pasen los 15 días. Doctor Montoya, ¿y qué pasa si el título tiene una cláusula que dice no protesto? Entonces ya no tengo la espada de Damocles del vencimiento para el protesto, del vencimiento y el protesto. ¿Por qué? Porque el título no es protestable, no se protesta. Entonces viene la repregunta, ¿cuál sería el plazo máximo para poder hacer la prórroga en estos casos? La respuesta es el plazo de prescripción. Acción cambiaria de 3 años, 2 años, 6 meses. 3 años, 1 año, 6 meses. Esa sería la respuesta en estos casos para hacer prórroga después del vencimiento del título. Debe estar esta cláusula impresa en el documento y el tenedor no requiere firmarlas. Y quizá el agregado que había que hacerle es el que puse acá. El tenedor solo podrá prorrogar a fecha fija y por el mismo, y dice la ley, y por el mismo importe original del título valor. O sea, solamente tienes dos topes, es decir, la fecha fija, puedo prorrogar por fecha fija, y por el mismo monto el título valor. Lo lógico es de que pagues pues una cantidad, o sea, y nadie te va a renovar, nadie te va a prorrogar si tú no pagas los intereses, pero la cuota capital seguirá siendo la misma en todo caso.
o una cifra menor si es que se va a pagar. Bien, hemos visto la situación. El, el plazo de vencimiento de los títulos de valores puede prorrogarse en la fecha de su vencimiento o aún después de él, siempre que el obligado que emitió tal prórroga haya otorgado su consentimiento expreso al motivo. Sí, lo hemos visto. O no se ha extinguido el plazo para ejercer la acción cambiar el título a la fecha en que se realiza la prórroga. También lo hemos visto. Es decir, no puede haberse extinguido el plazo para ejercer las acciones cambiarias. ¿Cuál es el plazo? Si el título no está sujeto a protesto, son 3 años para la acción cambiaria directa. Si el título está sujeto a protesto, señor, cuídese que no pasen los 15 días. Porque si se pasan los 15 días y no protestó, ya perjudicó el título. Son dos parámetros que hay que tener presentes. Y el titulador que no haya sido protestado. Esa es la condición para esta prórroga sin intervención del obligado. Las prórrogas surten plenos efectos por el solo mérito de la consignación del nuevo plazo de vencimiento. El cómputo del plazo de prescripción de la acción cambiaria se inicia a partir de la fecha de vencimiento de cada una de las prórrogas. Claro, las acciones cambiarias son la acción cambiaria directa, la acción de regreso y la acción de ulterior regreso. En el momento en que se ejecuta la prórroga, se comienza a computar un nuevo plazo. Es decir, vuelve otra vez a pasar a 3 años el cómputo de los 3 años para el ejercicio. No es acumulativo el plazo. La cláusula de prórroga, esto es lo que lo comentaba hace un momento, acordada con el obligado principal en la oportunidad de la emisión. O sea, la cláusula de prórroga puede acordarse en la oportunidad de la emisión. Sí, tengo la letra de cambio, impreso la cláusula o la agrego, la refrendo en el momento de la emisión. O a la aceptación del título. Emití el título y no puse cláusula alguna. ¿No está impresa, autor? No, no está impresa. No hay nada, no, no hay nada. Pero cuando se le lleva a la aceptación, en la aceptación, el aceptante incluye la cláusula y la acepta. Incluye la nueva cláusula. Entonces, es al momento de la emisión y al momento de la aceptación. ¿Y de qué título estamos hablando? La letra de cambio es el único título que tiene aceptación. El cheque no tiene aceptación, el pagaré no tiene aceptación. La letra de cambio sí tiene aceptación, es el aceptante. El aceptante puede incorporar la cláusula de prórroga automática. Debe consignarla en el título. En este supuesto, esta cláusula surte sus efectos inclusive frente a los obligados solidarios o garantes. Es decir, señor, el garante, el fiador del título de valor, no lo ha firmado. No, no, pero un momentito, lo ha firmado. O sea, cuando se emitió el título, eh, aceptó el aceptante y el avalista firmó. Sí, sí, firmó. Ya, pero el avalista firmó sabiendo que había esa cláusula. Sí, doctor, sabía que había esa cláusula. Ya, pues, está obligándose. Por tanto, las prórrogas, en todas las prórrogas, sigue ligado, como tren de sierra, ligado al título ese avalista y responde solidariamente. A diferencia de la reaceptación del artículo 139, es decir, cuando no hay cláusula de prórroga, vence el título, tengo avalista de por medio, vence el título, y el avalista no vuelve a firmar, no vuelve a reaceptar el título, y uno prorroga el título, el avalista se libera de lo. Pero en el caso de las cláusulas de prórroga, el avalista no se libera, está ligado al título por el tiempo que tenga el tenedor del título y las veces que el tenedor del título pueda prorrogar. Doctor, entonces puede prorrogar eternamente. Vamos a ver después si es que en efecto puede prorrogar. En efecto, el artículo 49.5 señala, puede haber revocatoria de esta cláusula. Ah, ¿se puede revocar la cláusula? Sí se puede revocar. Pero en este caso, siempre que el obligado principal o el obligado solidario, el avalista, el garante,
dirija una carta notarial al tenedor y le diga, ya no conceda más prórroga, señor. No permito que sea usted prorrogado. Oiga, pero ¿qué le pasa? ¿Qué más quiere que estoy prorrogando? No, no es que más quiero. Lo que pasa es que este señor, el obligado principal, no le está pagando. Sí, pues no me paga y quiero que me pague. Bueno, pues no le está pagando y cada vez debe más plata. Y yo deseo de todas maneras que se ejecute la obligación. ¿Por qué? Porque todavía él tiene bienes y yo podré pagar la obligación por él y repetir contra él. Y tiene bienes. No quiero que prorrogue, prorrogue, prorrogue y el día de mañana entre un concurso y no tenga bienes con qué pagarle a los obligados. Entonces, por tanto, yo deseo que no prorrogue el vencimiento más. El tenedor se ve en una disyuntiva. O acepta no prorrogar y decide cobrar el título y lo cobrará pues el garante también. O puede decir, no me importa, este avalista es un petulante, este no tiene más plata que el abogado principal, yo prorrogo, no me importa, que se vaya, lo libera. Si prorroga contra esa voluntad, lo libera de la obligación del pago solidario del título. Libera a ese garante, libera a ese avalista. En este caso, el tenedor deberá comunicar la fecha de vencimiento que tenga el titular, quedando impedido de prorrogar. La inobservancia de esta obligación por parte del tenedor no afecta los derechos del tercero de buena fe. Bueno, esas son un poco las condiciones que la ley ha regulado a efectos de ver la revocación de esta cláusula de prórroga. Además, el tenedor solo podrá prorrogar a fecha fija y ya les dije, por el mismo monto original del título o valor o monto menor. ¿Por qué? Porque amortiza una parte. Debo de 1.000 soles, me prorrogas, yo te digo, yo te voy a pagar 2.000 soles más los intereses que han corrido. Por tanto, la prórroga será por 60 días, pero por 8.000 soles, porque ya te estoy amortizando por monto menor. No te dice por monto mayor, por tanto, no puede agregarse a mayor cantidad. En ese caso, pareciera que habría una limitación legal, porque imagínense ustedes, yo debo 10.000 soles más intereses corridos, que son 1.100 soles. Debo 10.000, 11.100 en total. Y yo digo, oiga, prorrógueme por 11.100. No, no, dice usted, págame los 1.100 soles, que es los intereses corridos, y te prorrogo por 10.000. Y así lo hago por el mismo monto. Es que no tengo 1.100 soles, señor, ni siquiera tengo 1.100 soles, no puedo. Prorrogue por mayor cantidad. Me dirán, no, no puedes prorrogar por mayor cantidad. La ley no te permite prorrogar por mayor cantidad. Consigue los 1.100 soles o no hay prórroga. ¿Por qué? Porque si yo prorrogo por mayor cantidad, te estoy perjudicando el contenido del título. Ahora, yo puedo prorrogar por una cantidad menor, pero yo puedo agregar intereses de reajustes y comisiones, lo cual también te deja un poco de mal sabor. ¿Por qué? Porque si él te dice que es por el importe original o monto menor, te dice, bueno, pero ese monto menor o monto original, tú le puedes agregar reajustes, intereses y comisiones pertinentes. Eso tendrías que tenerlo muy claramente establecido en el documento contable que da lugar a la renovación del título para poder demostrar de qué intereses se trata y cuáles son las comisiones que estás cobrando, ¿no? Porque es contradictorio. Por un lado te dice, es por el mismo importe original o monto menor, lo cual te da un monto menor, y el otro dice, sí, pero tú puedes introducir intereses y comisiones, o sea, puede ser por un monto mayor. Entonces, es un poco una discrepancia que hay, creo, en la ley. Efectuada la prórroga, queda facultado a comunicar el nuevo vencimiento al obligado principal. El tenedor le comunica el nuevo vencimiento a los obligados solidarios y a los garantes también, informándoles de cuál es la prórroga, cuál es el nuevo vencimiento de la obligación. Hay algo que hablábamos de la revocatoria, que también es una cuestión discutible, ¿no? O sea, en efecto, la idea es, yo puedo ponerme a la prórroga, puedo revocar, decir, no va más prórroga, pero me dice, siempre que el obligado principal o el obligado solidario o sus garantes
dirijan una carta notarial al tenedor. Entonces ahí viene mi pregunta. Yo estoy seguro que si el título no ha salido a circulación, no ha sido endosado, yo sí tengo la dirección de los obligados y puedo mandarle la carta notarial al sitio indicado en el título de valor. ¿Por qué? Porque lo tengo. Sé quiénes son los obligados y sé sus direcciones. Pero ¿qué pasa si el título ha sido endosado una, dos, tres, cuatro veces? El último tenedor sabe cuál es el domicilio de los anteriores tenedores. No aparece en el título. Simplemente el endoso se endosa, confirma, documento de DNI, no aparece dirección. Entonces supongo que esta parte de la norma está quizá pensada para el caso en el cual el título no haya entrado en circulación, en cuyo caso se tiene conocimiento cierto de el domicilio a dónde hay que dirigir la carta notarial. Otra cláusula. Cláusula de pago en moneda extranjera. Si yo no pacto la cláusula de pago en moneda extranjera, entonces se me va a aplicar el artículo 68 de la ley, el pago de los títulos de valores en moneda extranjera. ¿Qué dice la ley del 68? Y lo decía la ley anterior. Dice, el pago de un título expresado en moneda extranjera podrá verificarse ya sea en la misma moneda extranjera o en moneda nacional. ¿Cómo? ¿Estás firmando un pagaré en dólares y lo puedes pagar en soles? Sí. Ah, entonces puedo pagar los dólares en soles, ¿sí? Tienes que aplicar el tipo de cambio de venta de la moneda, publicado por el SGS, o sea, toda la garantía, pero tengo la potestad. En la época de inflación, el tipo de cambio a las 10 de la mañana era 1, por decir una cantidad, 3,30 en la mañana. En la tarde, a las 4 o 5 de la tarde antes de cerrar operaciones, el tipo de cambio en vez de ser 3 soles 30, era 3 soles 70. Diferencia de 40 céntimos. Un montón de plata si hablamos de 100.000 dólares. Entonces resultaba que lo que te pagaban por pagar ese papel, en un momento ya no te alcanzaba para cubrir los 100.000 dólares. Por entre que te lo pagaban y convertías la moneda, ya no eran 100.000, el equivalente de 100.000 dólares, o sea, los soles ya no equivalían a 100.000 dólares, sino equivalían a 98.300 soles. 98.300 dólares. Te quedaba un hueco de 1.600 dólares. ¿Quién lo cubría? Te fundía pues por diferencia de cambio. Entonces, a raíz de eso, de esos tipos de cambios, esos cambios fluctuantes que había en una época, se permitía, y es lo que recoge la nueva ley, que tú puedas pactar que el título de valor pactado en moneda extranjera, puedes tú pactar por una cláusula que se pague en la misma moneda. Oiga, le estoy pagando, el tipo de cambio está en 3,70, pero estoy pagando mejor tipo de cambio. Sí, pues no quiero, usted me paga los dólares. Yo quiero que me dé los dólares. ¿Por qué? Porque los dólares cubro mi obligación. Esto es de una importación, con eso pago la plata al exterior. No estoy perjudicado. Entonces tú puedes preestablecer que el título de valor sea pagado en la misma moneda. Si bien es cierto, no te dice la ley nada. Puedes pagarlo en soles y de forma tal que demuestres que los soles que das superan el tipo de cambio y la moneda, es decir, estoy dando tal cantidad de soles que si tú los conviertes a dólares son 101.000 dólares y yo te debo pagar 100.000 dólares. O te estoy pagando en soles. El tenedor puede decir no quiero. El tenedor puede decir no quiero. Y puede negarse válidamente a que no lo cancele. Dirá, anda y compra los dólares y tráeme los dólares. Porque es una forma de tener un equilibrio entre lo que yo estoy cobrando y lo que yo estoy debiendo afuera. O sea, estás contadas para no tener pérdida de ninguna naturaleza. Esa es la norma. La norma en realidad te decía, te dice actualmente también, si tú no pactas el pago de la moneda el pago del título en la moneda extranjera convenida en el título, entonces ese título se puede pagar en moneda nacional al tipo de cambio venta de la operación. Entonces,
Si tú no quieres que suceda eso, entonces lo que tienes que hacer es pactar la cláusula de pago en moneda extranjera. Esa es una facultad que tienes para acordar el pago de la moneda extranjera si los títulos contienen la obligación de pagar una suma en moneda distinta a la del Perú. No es necesario que consten aquellos títulos donde el pago debe hacerse en la misma moneda extranjera. Es decir, hay casos en los cuales, por razón del domicilio, yo tengo que hacer el pago en la moneda extranjera. Si es un título girado en Estados Unidos, en moneda extranjera, y no ha puesto cláusula de pago en moneda extranjera, no necesito, la tengo que pagar en moneda extranjera. Porque la ley peruana dice, el domicilio te marca la moneda para el pago. Vamos a ver si esto está más claro. En los casos previstos en los párrafos a falta de publicación del tipo de cambio de la moneda consignada en el título, las partes acordarán tal equivalencia. Y a falta de acuerdo, el tipo de cambio será el que fije el Banco Central de Reserva. Es el tipo de cambio venta. Tipo de cambio venta al día del vencimiento de la obligación o tipo de cambio venta al día del pago de la obligación. Porque entre la fecha de vencimiento y la fecha de pago puede pasar 5 días. Y en los 5 días puede haber diferencias. Dicen, no, si tú pagas a la fecha de vencimiento, estás pagando bien, pagas conforme. Pero si te pasa la fecha de vencimiento y pagas en una fecha de pago determinada, en realidad a esa fecha de pago hay que calcular el tipo de cambio que se aplica por la venta de la moneda. El artículo 68 te regula el pago en moneda extranjera, te dice, señor, bueno, en general te lo dice, si tú pactas, no, perdón, si tú emites un título en moneda extranjera, en realidad puedes pagarlo en moneda nacional al tipo de cambio venta. Perfecto. Lo puedo pagar en moneda nacional al tipo de cambio. Es lo que te dice. Pero te dice, salvo cuando el lugar de pago señalado en el título de valor está ubicado en el extranjero, aun cuando el pago se efectúe dentro de la República del Perú. Ya tengo un pagaré, está emitido y tiene lugar de pago en Estados Unidos y no tiene cláusula de pago en extranjera, yo no puedo pagarlo en moneda nacional. Tengo que pagarlo en moneda extranjera. ¿Por qué? Porque el lugar de pago es el extranjero y de acuerdo a la moneda. Esas es un poco las reglas respecto a estos títulos que se pactan en moneda extranjera. Tienen la cláusula de intereses y reajuste. Acuérdense ustedes, antes teníamos el sol de oro en nuestra moneda. Cambió al INTI, cambió al INTI millón. Y el INTI millón cambió al sol nuevo, que equivalía a un INTI millón. Entonces vemos que a veces habían obligaciones que se concertaban, por ejemplo, en 2 millones de INTI. Y 2 millones de INTI, si tú los convertías o los veías a dólares, era pues de repente $3.000. Y en realidad pasaba el tiempo y ya no eran $3.000. Los 2 millones eran un equivalente de $500, $100, $50, porque así era la, la devaluación y los reajustes. La moneda iba perdiendo su valor adquisitivo. Entonces lo que se dijo fue en un decreto que tú puedes pactar a los títulos de valores el reajuste del valor del patrimonio del título y los intereses. Entonces tú puedes incorporar en el título una cláusula en que te diga que vas a pactar un interés moratorio y compensatorio a partir del vencimiento de la obligación y vas a pactar un reajuste de la moneda expresada en el título de acuerdo al índice de precios al consumidor de Lima a partir de tal fecha. Con lo cual, tú veías cuál era el índice de inflación, veías cuál era el índice del consumidor, el índice de consumidor, y lo multiplicabas por ese índice y te salía una cantidad. Habías pactado 50.000 soles, 50.000 índices, pero resulta que habían pasado el tiempo
Los 50.000 INTI se habrían convertido en una cifra insignificante y entonces tú podías, si habías pactado el reajuste de ese monto, aplicarle la tasa de inflación y mantenerlo, multiplicarla y mantener el índice de inflación y decir, ya no son 5.000 INTIs, sino que ahora van a ser 35.000 INTIs por la aplicación de la tasa. Bueno, eso es el reajuste que se produce en el título y puedes pactarlo. Pero además, ya viene el pago por el uso del dinero. Y entonces te dicen, también puedes pactar intereses compensatorios y moratorios. Pero eso sí, a partir de la fecha de vencimiento. Vence el título, no lo pagas, con mucha razón se paga interés moratorio, que no lo pagas. Y puedes pactar. También puedes pactar interés compensatorio. Se discutía el compensatorio, ya no, solamente el moratorio. Pero en realidad el compensatorio también va porque sigue vigente el préstamo. Y entonces la ley te dice, pactas también interés compensatorio y moratorio, a efectos de que el importe de contenido del valor de la obligación contenida en el título no se perjudique. Permite, pues, pactar la aplicación de intereses moratorios, compensatorios o reajustes de comisiones sobre los títulos de valores que contengan obligaciones de pago en dinero. Veamos. Cualquiera que sea la naturaleza del título que contenga obligación de pago diario podrá acordarse las tasas de interés moratorio y compensatorio, que regirán durante el periodo de mora. En su efecto, durante dicho periodo será aplicable el interés legal. Bueno, esto era lo que le decía hace un momento, o sea, ¿es interés moratorio o no? Es interés moratorio, pero también compensatorio por el uso del bien. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el interés, doctor Montoya? El interés del mercado. Si estamos hablando de tasa de intereses en una negociación bancaria, es libre mercado. La tasa que rige el mercado, los bancos verán cuál es la tasa mayor, que la cual se está pactando, tienes tus índices que todos los días salen en el diario y de acuerdo a eso tendrás una tasa. Y si es una obligación entre comerciantes, no con una empresa del sistema financiero, entonces ahí tendrás que aplicar la tasa para pequeñas empresas, que creo que varía hasta máximo 18%. Entonces tienes una tasa regulada por el Banco Central de Reserva en el caso de las tasas de interés para comerciantes, porque para empresas del sistema financiero no hay regulación, es libre mercado. Ellos verán cuánto lo cobran y de acuerdo a eso harán sus aplicaciones. Una de las cláusulas que se ha incorporado en el título es la cláusula de liberación de protesta. La ley actual permite introducir una cláusula para que el título no se proteste. Es decir, vence el título y no estoy obligado a protestar. ¿Puedo pedir su ejecución? Sí, puedes pedir su ejecución. ¿Debo protestarlo? No, no tiene por qué. Esto no se permitía con la ley anterior. En la ley anterior, todos los títulos deberían protestarse. El protesto era básico para determinar el incumplimiento de la obligación a su vencimiento. Con la nueva ley, el razonamiento es, ¿y por qué yo necesito un notario que certifique que no lo has pagado? ¿Acaso en las obligaciones civiles, cuando tú no pagas una cuota, tengo que ir donde un notario para que verifique que no has pagado la cuota? ¿O basta mi afirmación de que no me has pagado? Prueba tú que me has pagado, pues. Entonces, bajo ese criterio, se dice, bueno, vamos a establecer la potestad que tiene el tenedor de poder introducir una cláusula para decir que ese título no está sujeto a protesto. Se expresa con una cláusula que dice sin protesto, dispensa al portador a formarse el protesto y no obstante que no se proteste, el portador mantiene el ejercicio de la acción cambiaria. Acuérdense que si el título está sujeto a protesto y no se protesta dentro de los 15 días, el título ya no tiene acción cambiaria, pierde la acción cambiaria. En este caso, no es necesario, porque la ley permite pues, que hayas
pactado cláusula de no protesto y sigues manteniendo la acción cambiaria del título. ¿Cuánto tiempo tienes tú para ejercer la acción cambiaria? El plazo de prescripción de la norma. ¿Los 15 días? No, no. Si no estás de luto por esto, no tienes 15 días. Si te pasaron los 15 días, sí, pues se me pasaron los 15 días. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 años. ¿Se te pasaron los 3 años? Ahí sí sonaste. Ahí sí te produce el título. Puede incluirse esta cláusula de protesto en el acto de la emisión del título o de su aceptación. Se emite el título, ¿quién lo emite? El girador, el emitente. ¿Quién la acepta? El aceptante, que viene a ser el obligado principal. El aceptante acepta pagar el título por cuenta del emitente. El emitente gira la letra y dice, pague el salón de Juan Pérez la suma de 50.000 soles. Eso dice el emitente. Está dando una orden de pago. Pero resulta que consigue un manso, que se llama el señor Montoya, y el señor Montoya dice aceptar. No, no. Yo, Montoya, acepto pagar. ¿Qué está aceptando pagar? Voy a pagar por cuenta del emitente, al señor, al titular. Yo puedo introducir esa cláusula en el momento de la aceptación. ¿Estuvo la cláusula en el momento de la emisión? No, no estuvo. Pero la puedo introducir después, sí, en la aceptación. Y la puede introducir ¿quién? El aceptante. Y el emitente también la puede producir por al principio, cuando emite. Emite el título con la cláusula puesta. Acuérdense que o la cláusula viene impresa o viene refrendada. Deben estar impresas el documento o refrendadas. Esto es la cláusula de liberación de protesto. El protesto es otro tema aparte que imagino que lo verán después. La cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria también se ha introducido. Se puede decir que el 80% de los cobros de los títulos valores están en manos de los bancos. Se encargan a los bancos la cobranza. ¿Por qué? Porque uno quiere pedir un pagaré al banco, le pide el pagaré y el banco le dice, ¿y con qué vas a pagar? Y uno le dice, aquí están las facturas, señor. Y estas facturas, y aquí están las letras de cambio que corresponden a estas facturas. Le entrega usted en cobranza los títulos valores. Cobre usted el título valor y me lo aplica al pagaré que tiene conmigo. Entonces, el banco es el que recibe el movimiento. Entonces, un poco la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué objeto tiene que tenga que decir que el pago tiene que realizarse en el domicilio del beneficiario? Si los títulos están en poder del banco, están en manos del banco. ¿Acaso no es más práctico ir al banco y pagar? Recibe el banco, le da su ticket, verifica el pago de esa letra de cambio y se va usted tranquilo. Entonces, lo que se procura en este caso es, ok, tú puedes hacer eso, pero tiene que haber una cláusula en el título de valor, que es la cláusula de pago con cargo en cuenta bancaria. Debo indicar en qué cuenta bancaria vas a cargar la obligación. En el título, sí, en el título pongo la cuenta bancaria. Pago con cargo en cuenta bancaria número tal del banco tal. Ahora, lo que sí te rige la ley es de que tengas una autorización del banco, porque puede ser que el banco diga, oiga, yo no tengo esa cuenta bancaria, el señor está loco, yo no tengo. Entonces, la seguridad que le das al tenedor del título es que el banco certifica que en efecto hay una cuenta bancaria a nombre del deudor con cargo al cual se va a hacer el cargo del título. Para que proceda a efectuar el cargo en cuenta del deudor, el sistema, la empresa bancaria, el sistema financiero, debe contar con la autorización previa del titular de la cuenta. El titular de la cuenta tiene que dar una autorización, es decir, autorizo que los títulos valores que yo acepte pagar puedan ser cargados en mi cuenta corriente en número tal. Esa carta por lo menos tiene usted que dársela al emisor del título o al tenedor del título, para que el tenedor sepa que tiene el título y acá tiene la carta del banco que dice que sí, que si va al banco le va a cargar en cuenta el importe. Eso también está regulado y eso se trata también del pago de obligaciones generarias. Es posible pactar
que se efectúe dicho pago mediante un cargo en cuenta mantenida en una empresa del sistema financiero. La ley te habla de una empresa del sistema financiero nacional, no te dice una empresa bancaria. Y dentro de las empresas financieras están las financieras y los bancos. Debe señalarse el nombre de la empresa y el número o código de cuenta y debe tener la carta autoritativa para poder cargar en cuenta. Y por otro lado, me imagino yo, tu seguridad de que el banco acepte que sí va a cargar en la cuenta. Llegando ya al final casi, tenemos la otra cláusula, la cláusula de venta extrajudicial. Eso se trata del caso de los títulos que están sujetos a garantía. Entonces, si están sujetos a garantía, lo que yo trato con esta cláusula es evitar un proceso judicial, evitar demandar que se ejecute la garantía, que salga remate la garantía, que se haga remate el bono, el título valor, para que sea adjudicado por un tercero. Entonces, si quiero evitar todo eso, yo lo que puedo hacer es pactar y evitar la ejecución judicial de estos valores para que se vendan en forma directa o en forma extrajudicial, ya sea a través de agentes de bolsa. El Código Civil, en el 1069, dispone que, vencido el plazo sin haberse cumplido la obligación del acreedor, puede proceder a la venta del bien en la forma pactada al constituirse la obligación. Si no hay pacto, vas por ejecución de garantía. Pero puedes pactar y decir, bueno, si tú no me pagas, esto será materia de venta por parte de un corredor de bolsa. Y lo puedes pactar en esa forma. Finalmente, tenemos la cláusula de sometimiento a leyes y tribunales. Procede cuando las partes acuerdan someterse a la competencia de determinado distrito judicial del país, así como a la jurisdicción arbitral o a las leyes tribunales de otros países. Puede ser que yo diga, me someto al arbitraje y puedo poner una cláusula arbitral dentro del mismo título valor. Esto se ha sometido a arbitraje. Puede decir, yo quiero que en este título se aplique la ley ecuatoriana. Me someto a la ley ecuatoriana. Tengo libertad de poder establecer las leyes aplicables y los tribunales. Es decir, yo quiero que esto se someta a los tribunales de Ica, no de Lima, a pesar que tengo todo de misión en Lima, en Ica, y yo puedo pactar. Eso es un poco lo que la ley te permite en estas cláusulas reguladas en la sección tercera de los títulos valor. Bueno, yo con esto creo que doy por cumplido el encargo, no tengo más comentarios, más bien quedo a disposición de ustedes porque me imagino que tendrán varias preguntas, espero que haya algunas preguntas. Adelante, por favor. Muchas gracias, estimado doctor Hernando Montoya, por la excelente exposición. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna interrogante, puede dejarle en la bandeja de mensajes o en todo caso levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. Buenas noches, profesor doctor Montoya. ¿Qué dice Javier? Una consulta sobre la prórroga. Mi duda es, ¿se podría prorrogar un título valor por 5 o 10 años o existe algún límite en cuanto al plazo de prórroga? No hay plazo, no hay plazo. No hay plazo, o sea, yo me he encontrado, por ejemplo, casos anecdóticos. En el año 70 comenzó a verse las urbanizaciones y lo que eran los fundos o las haciendas de Lima, Miraflores, Surco, se urbanizaban y vendían lotes de terreno. Y vendían lotes de terreno como hoy día vende los portales, lo vendían a 25 años, con letras que vencían dentro de 25 años. Y entonces la persona tenía y colectaba, pagaba su letra, recogía. Y yo me acuerdo que, estoy hablando del año 2000 y pico, la persona venía con un fajo de letras y decía, doctor, he cancelado todas las letras, ¿qué hago? Tienes que buscar a la inmobiliaria pues para que te
te dé el título definitivo que te diga que has cancelado todas las letras. No hay plazo. Puedes tú prorrogar el plazo que quieras. Adelante, Miguel Gamarra, cuéntame. Doctor, muy buenas noches. Quería hacerle una pregunta. Respecto, usted mencionó los títulos valores pierden la acción cambiaria cuando ya pasan los 3 años, ¿verdad? Sí, Eh, Respecto a ello, le comento, he podido ver algunos procesos que han presentado las demandas de los títulos valores, los pagaré en este caso, y Y bueno, el juzgado lo ha calificado y lo ha admitido la demanda a pesar de haberse pasado ya más de los 3 años del vencimiento del título valor, ¿ya? Y se ha admitido la demanda. En todo caso, si la otra parte, bueno, lo avisora o da cuenta de esa, digamos, de ese defecto del título valor, lo tendría que hacer valer, digamos, como un derecho de acción, o tendría que ser eso por la calificación del juez de la demanda, porque si es un derecho de acción podría presentar una prescripción, ¿verdad? yo pienso que Eh, sí. Yo pienso que es una prescripción. O sea, el título ya, si ha vencido los 3 años, desde la fecha en que el título era ejecutable, era obligatorio, ya ha perdido la acción cambiaria. No hay acción cambiaria. Pero ojo, cuidado. Por ejemplo, en los pagarés, nosotros sabemos que existe una acción cambiaria que nace del título. Y por acción cambiaria se ejecuta lo que contiene el título. Literalmente vemos qué es lo que contiene y pedimos, acá dice, páguese, que se pague. Acción cambiaria que el ejercito dentro del plazo de ley, dentro de los 3 años, Ah, pero si está a ti sujeto a también te protección. regalan flores sabiendo que tenemos gatos. Ahora, Bueno, y entonces lo hace dentro del... O sea, hay una interferencia por ahí. Bueno, Miguel, lo que te quiero decir es, una cosa es la acción cambiaria y entonces es lo que se puede perjudicar. Sin embargo, tienes también lo que se llama la acción causal. En la acción causal, lo que tú ejecutas no es el título valor, sino ejecutas el contenido en el título valor, la causa. Este es un pagaré y en el pagaré se dice, por el presente pagaré, fulano le presta 50.000 soles a tal tasa de interés con vencimiento de tal fecha. Y resulta que se perjudica el pagaré. Entonces, no puedes ejecutar el pagaré como acción cambiaria, como título de valor. ¿Por qué? Porque no lo es ya. No tienes acción ejecutable, pero tienes acción de causa. Señor juez, yo no vengo a pedirle la acción cambiaria. Yo lo que vengo a pedir es la acción causal. Aquí está demostrado que se desembolsó el pagaré, está demostrado que no se pagó ninguna cantidad por ese préstamo que está contenido en el pagaré, por tanto pido que como acción causal venga usted y me obligue el pago. ¿Y cuál es el plazo de la acción causal? La acción causal va a tener los plazos que señala el Código Civil en el artículo 2001, ¿no? Si es obligaciones personales de 10 años. ¿No? En ese caso, sí. O sea, lo que habría que ver es si en ese caso que tú comentas están ejerciendo la acción cambiaria, en cuyo caso están fritos, creo que no procede y hay una prescripción, o si están ejerciendo la acción causal, en cuyo caso sí procede. claro, sí, sí le entiendo perfectamente, doctor. Lo que sí que quería yo precisar, si esa observación le corresponde en la calificación de la demanda al juez o es que la parte tiene que presentar una excepción de prescripción. O, Ya, ¿a quién yo te le digo, corresponde hay, eso? hay dos posiciones, ¿ah? La primera es de que el juez tiene que calificar y el juez puede de plano, liminarmente, rechazar la demanda y decir improcedente. ¿Correcto? Pero a veces el juez no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene dudas, porque dice, no, no, voy a esperar que dice la otra parte. Y entonces sigue el procedimiento. La otra parte tiene su derecho de acción y de ahí sí cuestionar y ir por la procedencia. Y el juez tendrá que en su sentencia, ahora sí, en su sentencia declarar improcedente la demanda. Ahora, Listo. nadie impide, o sea, yo a veces digo, ¿por qué el juez no de una vez dictamina de frente que es improcedente con la misma calificación de la demanda?
evita todo un proceso. Bueno, no lo hacen, ¿por qué? Porque el juez tiene que ver si hay otros factores que puedan variar esa primera visión del caso. Muchas gracias, doctor. Gracias Bien, por aclararme el panorama. muy bien, Miguel. ¿Alguna Gracias. pregunta más? Había un gatito que quería preguntarnos. Sí, doctor, ya no hay ninguna pregunta. Muchas gracias por responder las interrogantes de los participantes. Gracias, doctor, por el tiempo que nos ha dedicado en compartir su conocimiento en este día de un tema tan importante de los títulos valores, doctor. Muchísimas gracias y esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto, será un honor contar con usted, doctor. Muy bien, muchas gracias, Anderson. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor.